Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito, ese espacio donde la pasión por las telenovelas, los dramas y las estrellas turcas se vive al máximo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y especulaciones que está incendiando las redes sociales. Agarren sus palomitas y prepárense para el drama. Hoy, como ya lo adelanté, vamos a diseccionar, analizar y debatir sobre la relación, o ex-relación, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos regaló momentos mágicos en Erkenci, esa pareja que nos hizo creer en el poder del destino y en la chispa innegable que puede surgir entre dos personas, esa pareja que para muchos era la personificación del amor verdadero. Pero como bien sabemos y como la vida real nos demuestra una y otra vez, las historias de amor, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo, rara vez siguen el guión que esperamos. Hoy nos enfrentamos a una bomba mediática que ha sacudido los cimientos del fandom Candem. Una declaración que, de ser cierta, implicaría un giro inesperado en esta saga romántica. Una declaración que sugiere, ni más ni menos, que Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, podría haber enterrado en el olvido a Demet Özdemir. ¿Es siquiera imaginable? ¿Cómo es posible que el fuego que vimos en pantalla se haya extinguido por completo? ¿Acaso todo fue una ilusión, una brillante estrategia de marketing, o simplemente una conexión efímera? Acompáñenme en esta investigación profunda, donde desentrañaremos los secretos, los rumores y las verdades a medias que rodean esta controversia. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán un oasis de noticias frescas, análisis perspicaces, entrevistas exclusivas y contenido de primera mano sobre todas sus series y actores turcos predilectos. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco, sino que también nos brindan un apoyo invaluable que nos permite seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Únanse a nuestra comunidad, compartan su pasión y ayúdennos a mantener viva la llama del fandom turco. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en el corazón de la controversia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente, un hervidero de emociones y expectativas. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama mundial, los fans se obsesionaron con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Y la verdad es que, viéndolo desde afuera, no era una fantasía descabellada. La química entre ellos era palpable, casi tangible. Sus miradas cómplices, sus sonrisas espontáneas, sus gestos cargados de significado, todo apuntaba a que había algo más profundo que una simple relación de compañeros de trabajo. Los rumores de un romance secreto no tardaron en propagarse como la pólvora, alimentados por sus apariciones públicas fuera del set, sus interacciones en redes sociales y las declaraciones ambiguas que ofrecían a la prensa, dejando siempre la puerta abierta a la interpretación. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los medios y la fervorosa esperanza de los fans, nunca hubo una confirmación oficial. Can y Demet siempre se mantuvieron herméticos con respecto a su vida personal, prefiriendo alimentar el misterio y dejar volar la imaginación de sus seguidores. Algunos juraban que sí estaban juntos, pero que preferían mantener su relación en la clandestinidad para protegerla del escrutinio público. Otros, más escépticos, creían que todo era una hábil estrategia de marketing diseñada para impulsar la popularidad de la serie. Lo cierto es que una vez finalizada la emisión de Erkenci, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, impulsado por su ambición y su talento, decidió probar suerte en el competitivo mercado italiano, buscando nuevos desafíos y oportunidades para expandir su carrera. Demet Özdemir, por su parte, optó por continuar su trayectoria en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de su país. La distancia física combinada con la falta de comunicación pública, provocó que los rumores de romance se desvanecieran gradualmente, dejando un vacío en el corazón de los fans de Candem. Y entonces, como un rayo en un día soleado, llegó la noticia que lo cambió todo. Demet Özdemir anunció su compromiso matrimonial con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. La noticia, inesperada para muchos, tomó por sorpresa a gran parte del fandom Candem, que aún albergaba la esperanza de que algún día la pareja se reconciliara y su amor floreciera en la vida real. Mientras que algunos fans se alegraron sin ce.
Realmente por la felicidad de Demet, otros se sintieron decepcionados, incluso traicionados, al ver que su sueño de una unión entre Can y Demet se esfumaba para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Después de la fastuosa boda de Demet, que acaparó titulares y portadas de revistas, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta indiferencia de Can Yaman ante el matrimonio de su excompañera. Algunos afirmaban que Can estaba dolido y resentido, incapaz de superar el fin de su relación. Otros, en cambio, sugerían que simplemente no quería interferir en la felicidad de Demet, respetando su nueva vida y evitando cualquier tipo de especulación mediática. Y es precisamente en este punto donde entra en escena la declaración impactante que ha desatado la tormenta perfecta. Hace unos días, durante una entrevista en un medio de comunicación italiano, a Can Yaman le preguntaron directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y su respuesta, mis queridos amigos, fue como un jarro de agua fría para muchos. Según varios medios turcos que se hicieron eco de la entrevista, Can Yaman habría declarado algo similar a esto: Demet es una actriz talentosa y una buena compañera de trabajo. Pero eso forma parte del pasado. Ahora estoy completamente enfocado en mi presente y en mi futuro. Esta declaración, aparentemente inocua, ha sido interpretada por muchos como una señal inequívoca de que Can Yaman ha superado por completo su relación con Demet Özdemir. Algunos creen que ha cerrado ese capítulo de su vida y que ya no siente ningún tipo de conexión emocional con ella. Otros, más cautelosos, piensan que simplemente está siendo diplomático y que no quiere reabrir viejas heridas ni alimentar los rumores del pasado, especialmente ahora que Demet está casada y construyendo una nueva vida. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas palabras? ¿Realmente Can Yaman ha olvidado a Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un misterio que solo ellos dos conocen en su totalidad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han brindado a lo largo del tiempo y tratar de construir una imagen lo más cercana posible a la realidad. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que Can Yaman es un hombre extremadamente reservado con su vida personal. Rara vez comparte sus sentimientos y emociones con el público, prefiriendo mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Por lo tanto, es posible que su declaración no refleje necesariamente sus verdaderos sentimientos hacia Demet. Podría estar utilizando un lenguaje neutral y distante para proteger su privacidad y evitar cualquier tipo de controversia. Por otro lado, también es importante recordar que el tiempo es un gran aliado para superar las decepciones amorosas. Han transcurrido varios años desde que Can y Demet trabajaron juntos en Erkencikus, y es lógico que ambos hayan seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y buscando la felicidad en otros ámbitos. Demet se ha casado y ha formado una familia, mientras que Can ha triunfado en Italia y ha encontrado el amor en otra persona. Además, no podemos ignorar el hecho de que Can Yaman ha estado en el centro de la polémica en numerosas ocasiones debido a sus declaraciones y comportamientos. Algunos lo han acusado de ser arrogante y machista, mientras que otros lo defienden argumentando que es simplemente un hombre directo y sincero, que no tiene miedo de expresar sus opiniones sin rodeos. En cualquier caso, es innegable que Can Yaman es una figura controvertida que genera opiniones encontradas y no deja a nadie indiferente. Y su relación con Demet Özdemir siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes, misteriosos y comentados del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? ¿Volverán a coincidir Can y Demet en algún proyecto profesional? ¿Se reconciliarán algún día y retomarán su amistad? La verdad es que es imposible predecir lo que depara el destino. Pero lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá generando expectación y debate entre los fans durante mucho tiempo. Porque al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y seguir disfrutando de su talento y su carisma en cada uno de sus proyectos. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la declaración de Can Yaman que sugiere que ha olvidado a Demet Özdemir, analizando el contexto de su relación, los rumores del pasado y las posibles interpretaciones de sus palabras. Si bien no podemos saber con certeza cuáles son los verdaderos sentimientos de Can hacia Demet, hemos visto cómo su relación sigue siendo un tema de interés y debate entre los fans, generando una gran expectación y alimentando la llama de la especulación. Espero que haya
He disfrutado de este análisis profundo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo con ustedes estas noticias y reflexiones sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que realmente ha olvidado a Demet Özdemir? ¿O piensan que simplemente está siendo diplomático para evitar problemas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero de ganas de leer sus pensamientos y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al hacerlo, nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de la mejor calidad sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme desde Turquía.